La Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a Verónica Morales Soto, alias La Jefa, que fue identificada como líder de una célula delictiva que opera en las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa. En el mapa criminal de la capital hay nombres que casi nadie pronuncia, hasta que aparecen esposados. Verónica N., mejor conocida como La Jefa, era uno de esos. Su rostro circulaba poco, pero su sombra recorría Iztapalapa y Tláhuac con una precisión que delataba algo más que improvisación. Cuando las autoridades la presentaron como presunta líder de una célula del cártel de Tláhuac, la noticia corrió como pólvora. Detrás de la fachada de préstamos y cobros diarios, se escondía una estructura que, según los reportes, mezclaba narcomenudeo, extorsión y despojo de predios, con tentáculos en puntos del Estado de México. Su caída no fue un golpe aislado. SSC y FGJ ejecutaron cateos y detuvieron también a 3 de sus colaboradores más cercanos. Para los investigadores, ese detalle lo cambia todo. No se trata solo de una captura mediática, sino de desarmar el engranaje que cobraba, distribuía y vigilaba. Y ahí aparece el dato que elevó el perfil del caso. La Jefa habría sido pareja sentimental de Felipillo, uno de los nombres pesados vinculados al mismo cártel y hoy preso. Un hilo directo con la vieja guardia que heredó el negocio tras la caída de otros mandos. El expediente describe un modelo sencillo y feroz. Créditos gota a gota, que asfixiaban con intereses imposibles, cobros bajo amenaza, invasiones y despojos calculados en colonias específicas. Todo, protegido por una red que sabía cuándo bajar el perfil y cuándo apretar. No eran rumores sueltos. Los cateos dejaron drogas fraccionadas y equipo que, según los informes, encaja con una logística de distribución, no de consumo. Con eso, el discurso público cambió. Ya no era una mujer con conexiones, sino la operadora que coordinaba la plaza. Pero la historia no empezó hoy. Días antes, un operativo en San Miguel Teotongo ya había anticipado que la red estaba bajo lupa. 10 kilos de cocaína asegurados y 2 detenidos en un predio usado, según la autoridad, para almacenamiento y empaque rumbo a la CDMX y al Edomex. Aquello fue la señal. Lo de hoy, el mensaje. Y aún así, la pregunta que importa es otra. Con La Jefa fuera de juego, ¿quién recoge la caja y quién manda el próximo aviso? Porque la captura de una cabeza no siempre corta el hilo. A veces solo lo tensa. El movimiento fue quirúrgico. SSC y FGJ de la Ciudad de México activaron un operativo con seguimiento previo, vigilancias discretas, cruces de llamadas y verificación de domicilios en Iztapalapa y Tláhuac. Cuando el mapa estuvo claro, vino lo importante. Cateos simultáneos para evitar fugas y destruir el menor rastro posible. Nada de redadas ruidosas, todo pensado para asegurar evidencia, personas y rutas de dinero en la misma jugada. En el primer punto, agentes de investigación y peritos entraron con orden judicial. Dentro, dosis fraccionadas listas para mover. Cocaína, cristal, marihuana, además de libretas, un par de celulares y recibos de cobro. No era una bodega gigante, era un centro de distribución, mercancía medida, entregas cortas, flujo constante. Los empaques hablaban claro, aquello no era consumo, era logística. En el segundo domicilio, lo que siempre termina por delatar a las redes. Listas, ubicaciones, notas de abonos y contactos en el Edomex. Esa mezcla de papel y pantalla es la columna vertebral del caso. Con los cateos vinieron las detenciones. Verónica N., La Jefa, 31 años, cayó como presunta coordinadora de la célula. Junto a ella, 3 nombres que completan el engranaje. Juan Aarón N., 42, con antecedente por robo agravado en 2010. Marisela N., 41, y Axel Said N., 23. Según autoridades, ellos servían de operadores para 2 frentes, narcomenudeo y cobranza. Uno movía producto, otro movía dinero, y un tercero vigilaba la calle. En los teléfonos asegurados, la pista que más interesa. Rutas, horarios y apodos. Piezas pequeñas que, juntas, cuentan la historia grande. Los peritos hicieron lo suyo. Fijación de indicios, pesaje, embalaje y cadena de custodia. Cada bolsa, cada libreta, cada mensaje va con folio, porque el expediente vive o muere en esos detalles. Afuera, el dispositivo se mantuvo bajo perfil. Patrulla sin sirena. Traslados rápidos, ningún espectáculo. El objetivo no era llenar titulares, sino sostener el caso en juzgado. En paralelo se revisaron predios vinculados a despojos y a la modalidad gota a gota, créditos en efectivo, intereses diarios y amenazas cuando alguien se atrasaba. Ahí es donde el operativo toma otra dimensión. No se trata solo de droga, se trata de dinero que se cobra todos los días. Y si controlas la cobranza, controlas el barrio. Por eso, la jefa no necesitaba gritar, le bastaba con que nadie dejara de pagar.
Con los 4 detenidos bajo custodia y la evidencia en laboratorio, la operación pasó de la calle al escritorio. El siguiente paso: vinculación a proceso, trazabilidad del dinero y cruce de llamadas con los números que sostienen la red. Pero la pregunta clave no es jurídica, es táctica. ¿Quién daba las órdenes? ¿Y desde cuándo? Ahí entra el nombre que conecta pasado y presente, porque si algo explica la fuerza de la jefa, es a quién tuvo a su lado y qué lugar ocupó en el mando. Ningún mando aparece de la nada. Verónica N., 31 años, llegó a ese lugar por 2 razones: proximidad al poder y resultados en la calle. Las autoridades la ubican como pareja sentimental de Felipillo, uno de los nombres pesados ligados al cártel de Tláhuac y actualmente preso. Ese vínculo le dio algo más que un apellido del bajo mundo: acceso a rutas, contactos y caja. Lo demás lo construyó ella, con un estilo que mezclaba discreción con disciplina. Su función, según las indagatorias, era clara: coordinar la venta y distribución al menudeo, supervisar cobros y mantener aceitado el esquema de gota a gota, créditos en efectivo con intereses diarios, además del despojo de predios en colonias específicas de Iztapalapa y Tláhuac. La lógica era sencilla: quien controla la cobranza diaria controla la colonia, y si alguien se atrasaba, llegaban los avisos, llamadas, visitas o la orden de bajar cortinas por seguridad. Todo envuelto en el rumor que más pesa en barrio: con ella no se juega. No era una jefa de gritos, era una administradora del miedo. Dividía el territorio en tramos, asignaba puntos de venta y cuadrillas de cobro, cruzaba reportes de cuánto entraba por cada esquina y qué puesto estaba flojo. A su alrededor, 3 anillos: cobradores, dinero; halcones, ojos y oídos; operadores, producto y traslado. Ella no necesitaba estar en todos lados, le alcanzaba con leer las libretas y los chats y mover una pieza para que todo volviera a su lugar. Los antecedentes, 2019, delitos contra la salud y portación de arma, explican por qué perfeccionó un bajo perfil: cambios frecuentes de número, traslados cortos, reuniones en casas de paso, nada de grandes bodegas, nada de exhibirse. Y aún así, los cateos de esta semana golpearon el corazón de su estructura: dosis fraccionadas listas para salir, registros de abonos y contactos en Edomex. La foto que se dibuja es la de una celda de mando más que la de una simple vendedora. El detalle clave es donde enfocó el control: colonias con comercio vivo y suelo en disputa. Donde hay tianguis, hay flujo de efectivo. Donde hay lotes irregulares, hay oportunidad de tomar y revender. Ahí la calle le daba 2 ventajas: dinero constante y gente silenciosa. Porque cuando la amenaza es diaria, la denuncia rara vez llega. Con su nombre ya en la carpeta y sus teléfonos en peritaje, la cadena sube y baja. ¿Quién cobraba? ¿Quién entregaba? ¿Quién lavaba? Las respuestas están en las libretas, los apodos y los mapas que quedaron en los cateos. Y ahí entran los 3 que cayeron con ella. Piezas pequeñas en apariencia, claves para entender cómo se movía la plaza. Una jefatura no funciona sin manos que cobren, miren y repartan. Con Verónica N. cayeron 3 piezas que ayudan a entender cómo se movía la red en Iztapalapa y Tláhuac. El primero, Juan Aarón N., 42. Traía en la espalda una carpeta por robo agravado de 2010. Ese pasado no es adorno. Explica por qué, según las indagatorias, sabía leer la calle, negociar con puestos complicados y mantener fresca la cobranza cuando había presión. En la jerga hacía de operador de fricción, el que llega cuando un abono se cae, el que convence o aprieta para que la caja nunca se detenga. A su lado, Marisela N., 41. El tipo de perfil que rara vez aparece en titulares y sin embargo sostiene la mitad del negocio. Los reportes la colocan en la logística silenciosa: listas, teléfonos, ubicaciones y la coordinación diaria de cobradores y halcones. Si una cuadra se calentaba, movía rutas. Si un punto se quedaba sin producto, avisaba al relevo. Si un cliente del gota a gota acumulaba retrasos, programaba la visita de recordatorio. No necesitaba levantar la voz, ordenaba el flujo. El tercero, Axel Said N., 23, era la velocidad del sistema. Joven, móvil, conectado a motonetas y chats. El eslabón que hace de puente entre los micropuntos de narcomenudeo y los encargados de entrega. Para la autoridad era enlace de calle. Conoce esquinas, horarios, apodos. Sabe cuándo un patrullaje se repite y cuándo conviene enfriar una cuadra. Su valor no es el músculo, es la información de minuto a minuto. Juntos formaban un triángulo funcional: presión, Juan Aarón; orden, Marisela; e inercia diaria, Axel. Con esa mecánica, la jefa no tenía que estar físicamente en cada punto, le bastaba con que las 3 puntas se hablaran.
Por eso, al caer todos en el mismo operativo, la red no solo perdió liderazgo, perdió memoria operativa. Y ahí aparece la pista que conecta esta historia con lo que venía ocurriendo días antes: la bodega de San Miguel Teotongo, el inventario asegurado y la señal de que el golpe estaba preparado desde antes de que explotara la noticia. Porque lo que encontraron el 17 de octubre no era un hallazgo aislado, era el anticipo de que la caja ya estaba marcada. 2 días antes de que la jefa apareciera en los partes oficiales, San Miguel Teotongo ya había dado la primera señal. En un predio sobre Avintie Capulín y Cerrada Vicente Guerrero, agentes capitalinos cumplimentaron una orden de cateo y hallaron lo que los investigadores llaman un mini-hub. No era una bodega monumental, pero sí lo bastante equipada para almacenar, fraccionar y despachar. Adentro, según los reportes, había aprox 10 kilos de cocaína, 2 armas de fuego, material de empaque, básculas, libretas de abonos y, sobre todo, teléfonos con historiales recientes de mensajes y llamadas. Allí cayeron Jonathan N., 43, y Kevin Gabriel N., 32. No eran jefes, eran piezas de tránsito, los que reciben, dividen, entregan y anotan. El valor del hallazgo no estuvo solo en el peso de la droga, sino en la trazabilidad. Nombres cortos, rutas hacia puntos del Edomex, referencias a clientes y horarios de movimiento. Ese conjunto de datos conectó la bodega con una red que ya estaba mapeada en Iztapalapa y Tláhuac. El inventario hablaba por sí mismo. Bolsas selladas, series de lotes, montos que cuadraban con ventas al menudeo y una agenda de cobros diarios. Es el espejo del modelo que venimos contando. Dinero que circula todos los días, producto que rota por puntos pequeños y un sistema de cobradores que presionan a quien se atrasa. Si alguien faltaba a un pago del gota a gota, la libreta lo delataba. Si un punto vendía menos, el chat lo marcaba. En ese ecosistema, la violencia no siempre se ve, se administra. Lo de Teotongo fue el aviso. Un cateo que no ocupó portadas por sí solo, pero que le dio a los peritos tiempos, apodos y direcciones. Con esa información, el tablero cambió. Los investigadores cruzaron llamadas con ubicaciones, unieron listas de cobro con mapas de venta, y por primera vez, el engranaje completo empezó a perfilarse en una misma línea. Bodega, distribución, cobranzas. Al final de esa cadena, un nombre se repetía con más fuerza que el resto. Por eso, cuando SSC y FGJ activaron los cateos donde cayó Verónica N., ya no buscaban un golpe de suerte, iban por la coordinadora del flujo. Lo de Teotongo no fue casualidad. Fue la pieza que permitió cerrar la pinza entre CDMX y el Edomex, y demostrar que no era un punto suelto, sino un sistema con mando. Y aquí es donde la historia se abre hacia algo más grande. Para entender cómo una célula así sobrevivió tras la caída de viejos capos, hay que mirar el contexto del cártel de Tláhuac en estos años, su fragmentación, sus relevos y la forma en que nuevos liderazgos, incluidos mandos femeninos, ocuparon el vacío. Para entender por qué el nombre de la jefa pesa, hay que mirar la ruta del grupo al que se le atribuye. El 20 de julio de 2017, el Ojos cayó en un operativo de la Marina en Tláhuac. Ese golpe no borró al cártel, pero sí lo rompió en piezas y obligó a que la familia y operadores cercanos llenaran el vacío. 2 años después, en marzo de 2019, cayó el Felipillo, hijo de El Ojos, y el reacomodo se aceleró. Células más pequeñas, menos ruidosas y con negocios que mezclaban narcomenudeo con cobros a la economía barrial. En septiembre de 2025, la presión subió de nivel. La viuda de El Ojos y su hija Sam fueron detenidas en Pachuca y trasladadas a la CDMX. Un golpe que confirmó que la vieja cúpula seguía bajo la lupa y que la estructura se estaba atomizando. Ese contexto explica por qué aparecen mandos femeninos con peso operativo. Menos exposición, más control de caja y territorio. Y es justo ahí donde encaja Verónica N., identificada como pareja de El Felipillo y con antecedentes desde 2019, la jefa habría escalado por proximidad y resultado, coordinar venta y distribución, supervisar cobros diarios del esquema gota a gota y operar despojos en colonias puntuales de Iztapalapa y Tláhuac con tentáculos hacia el Edomex. En un cártel fragmentado, su tipo de liderazgo, administrar la calle y la caja, es exactamente lo que mantiene vivas a las células cuando las cabezas visibles caen. Por eso su detención duele, pega en el cerebro operativo más que en el brazo. El mapa queda así: una organización que perdió a su fundador, vio caer a su heredero, y pese a ello, resistió a base de redes pequeñas que cobran, venden y callan. Si el expediente contra la jefa se sostiene en juzgado y las piezas que la rodean no se reagrupan, el modelo se fisura. Si no, la plaza hará lo que sabe hacer, reacomodarse, y lo que venga se medirá otra vez en la calle.
Menos llamadas de cobro, menos visitas, menos cortinas abajo por miedo. Porque ahí se nota el cambio antes que en cualquier boletín. El primer objetivo es la vinculación a proceso. Ahí se define si la historia pasa de boletín a expediente sólido. Si el juez compra la narrativa probatoria, vienen medidas cautelares, desde restricciones hasta prisión preventiva, y el reloj empieza a correr a favor de la investigación. Si no, la defensa hará lo de siempre: cuestionar cateos, alegar violaciones de derechos y buscar el punto débil en la integración. En casos así, un error de forma vale más que 10 testimonios. Mientras el expediente avanza, la calle se mueve a otra velocidad. Cuando cae una coordinadora, el primer reflejo del grupo es proteger la caja. ¿Quién cobra mañana? ¿Quién recoge en el Edomex? ¿Quién decide si se enfría una cuadra? A veces, el relevo llega con silencio. Pausa de cobros, menos motonetas, chats que cambian de clave. A veces, llega con ruido, avisos para recordar que la plaza sigue bajo mando. El termómetro no está en los comunicados, está en las llamadas que no llegan o vuelven a llegar. Hay señales que se pueden leer desde fuera, mercados que abren sin temblar, tianguis que no reciben visita de recordatorio, puntos que se mueven de esquina o apagan por días. Si la red quedó tocada, verás menos presión y un intento institucional por ocupar territorio. Presencia policial sostenida, verificación en giros usados para lavar y seguimiento a cobradores que eran invisibles hasta ayer. Si la red sigue fuerte, buscará un acto simbólico para recuperar reputación. No siempre es estruendoso, a veces es un mensaje colocado donde duele. Del lado institucional, el paso lógico es pegar en horizontal, no solo a la cabeza, también a mandos medios, enlaces financieros y cobradores. Ahí es donde se rompen los sistemas gota a gota. Sin quien pase diario, el miedo pierde calendario, y sin calendario, la caja se desordena. El reto es mantener la presión semanas, no horas, porque el crimen aguanta el golpe, lo que no aguanta es el cerco largo. Hay un punto ético que no se puede soltar. Todas las personas detenidas se presumen inocentes hasta que un juez diga lo contrario. El periodismo responsable lo recuerda, la calle exige resultados. Ese choque de tiempos, legal versus social, es la arena donde se define la confianza en la autoridad. Si el caso se sostiene, la ciudad lo nota. Si se cae por un trámite, la ciudad también lo nota y lo cobra. Lo que venga se mide con una pregunta simple: ¿bajaron las llamadas de cobro? Si la respuesta es sí, el golpe fue quirúrgico. Si la respuesta es no, solo cambió la firma en la libreta. Y entonces, la historia que hoy parece cerrarse apenas cambió de capítulo, porque el expediente camina en juzgado, pero la plaza decide en la calle. El parte oficial suena redondo. Detenida la presunta coordinadora. 3 colaboradores bajo custodia, drogas y registros asegurados. En papel es un golpe quirúrgico. Pero la ciudad no se mide en boletines. Se mide en llamadas que ya no llegan. En cortinas que vuelven a subir. En tianguis que trabajan sin mirar por encima del hombro. Si el sistema gota a gota pierde calendario y la extorsión se desinfla, el barrio lo va a sentir antes que cualquiera. La captura de la jefa manda un mensaje claro. Sí se puede tocar la caja, incluso cuando la red se disfraza de préstamos y favores. Aún así, la historia no termina en una foto de esposados. Las células que viven del cobro diario suelen hacer 2 cosas cuando pierden a su coordinador. Bajan el perfil, congelan rutas, cambian claves, enfrían colonias o buscan recuperar el miedo con un gesto rápido. El próximo capítulo se define ahí, en si la autoridad mantiene el cerco semanas, no horas, y en si la comunidad siente que el alivio es real. Queda la mesa jurídica, esa en la que todo se gana o se pierde por folios, pesajes y dictámenes. Si el caso se sostiene y sube y baja por la cadena, mandos medios, cobradores, enlaces financieros, la estructura se fisura. Si se cae por forma, el manual vuelve con otro nombre. Y ese es el verdadero dilema de las ciudades grandes. Los nombres cambian, los sistemas intentan quedarse. Al final, esta historia deja una brújula sencilla para medir resultados. Hay menos cobros por seguridad. ¿Se acabaron las visitas de recordatorio? ¿Los predios dejan de moverse como fichas? Cuando esas respuestas sean sí, entonces no solo habrá caído un apodo, habrá caído un modelo. Por ahora, el oriente de la capital respira distinto. No es euforia, es un silencio que observa. Podría ser el comienzo de un reordenamiento serio, o podría ser la calma que antecede a otro intento de reacomodo. Lo sabremos en las próximas semanas cuando la calle, y no el discurso, confirme si esto fue un golpe quirúrgico o apenas el primer movimiento de un tablero que por fin empezó a cambiar.